¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todos a la cuarta sesión del Coloquio Internacional de Feminismo, Visiones en Ciencias Sociales y Humanidades. El día de hoy vamos a iniciar... perdón. Pensé que ya habíamos iniciado. Ok. ¿Qué tal? Bienvenidas a todas y todos los que están siguiendo la transmisión desde nuestro canal de Facebook. Bienvenidas y bienvenidos al Coloquio Internacional de Feminismo, Visiones en Ciencias Sociales y Humanidades. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestra cuarta conferencia magistral titulada Cuotas de Género y Liderazgo Político de las Mujeres, a cargo de la doctora Carmen Ortega Villodres. Disculpen. Con mucho gusto les damos la bienvenida desde el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les voy a presentar a nuestra conferencista para darle el uso de la voz, del espacio, para que lo haga suyo. La doctora Carmen Ortega Villodres es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, máster universitaria en Pensamiento Estratégico y Seguridad Global, doctora en Ciencia Política y de la Administración. En la actualidad es directora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, así como profesora titular en el mismo lugar. Fue directora del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía, de la Universidad de Granada, y sus principales líneas de investigación son el análisis del comportamiento electoral y de los sistemas electorales. Doctora, bienvenida, la escuchamos con mucha atención y gracias por la conferencia que está por darnos. Tiene apagado su audio, doctora. Sigue teniéndolo apagado. ¿Ahora sí? Sí, lista. Gracias, Ana, por estas palabras de bienvenida. Y bueno, pues ¿no? Y desde España, pues buenas tardes a todos y a todas, aunque ya sé yo, ¿no? Es decir, que ahí en México es por la mañana. Yo lo primero que quería agradecer, evidentemente, lo primero mis palabras son de agradecimiento para la coordinadora académica del Coloquio Internacional por invitarme a poder dar esta conferencia, ¿no? Y presentar también los resultados, ¿no? Debatirlo, presentar los resultados de mis últimas investigaciones y también debatirlo. Porque la verdad que es un placer para mí estar aquí hoy, ¿no? Aunque sea online, ¿no? Aunque espero que tengamos la oportunidad de vernos, ¿no? Personalmente en otros múltiples encuentros, ¿no? Que yo espero que este no sea el primero al que nos encontremos. Tal y como ha comentado Ana, en mi conferencia magistral voy a tratar sobre las cuotas de género y el liderazgo político de la mujer. Para eso me tenéis que permitir, voy a intentar compartir la pantalla con vosotros y con vosotras, ¿vale? A ver un momento. Y decirme, por favor, porque cuando empiezo a compartirla, a ver, y dejo de ver. Bien, ¿se está cargando ahora la pantalla? Listo, ya podemos ver la pantalla. Sí, bueno, ¿podéis ver la presentación en PowerPoint completa o tengo que ponerla a modo diapositiva? Sí, ¿la veis entonces ahora? Ahí ya está, ahí ya vemos solamente la diapositiva. Bueno, como había indicado, fijaros, os voy a hablar en esta conferencia sobre un análisis y reflexión que he realizado junto con el profesor Pablo Oñate de la Universidad de Valencia sobre el papel que tienen las cuotas de género y sobre las actitudes de los ciudadanos hacia las mujeres como líderes políticos. Y es que en las últimas 3 décadas,
más de 130 países han adoptado cuotas de género, ya sea a través de la Constitución, una reforma de la Constitución o a través de una reforma legislativa, cuyo principal objetivo es incrementar el número de mujeres elegidas en los parlamentos nacionales, que se pueden aplicar a varios niveles de gobierno, ya sea nacional, local, local e incluso regional. Pues bien, los partidarios de implementar las cuotas de género argumentan ya desde su inicio que esta no solamente tiene un efecto sobre la representación descriptiva de las mujeres, es decir, sobre el número de mujeres que consiguen ser elegidas en los parlamentos nacionales, sino que también pueden tener un efecto significativo sobre otros dos aspectos muy importantes de la representación política, como son tanto en su dimensión simbólica como en su dimensión sustantiva. De ahí, por tanto, que cuando se habla del impacto de las cuotas de género sobre la representación de la política de las mujeres, hay que tener en cuenta tres dimensiones. La descriptiva, es decir, cuántas mujeres y en qué proporción son elegidas en las cámaras representativas. Hay que tener en cuenta otra segunda dimensión, que es la representación sustantiva, es decir, en qué medida este incremento de las mujeres en los parlamentos nacionales produce cambios en las políticas aprobadas, de tal forma que se tienen en cuenta los intereses, ¿no?, de las mujeres. Y como tercera dimensión, hay que abordar también el impacto de las cuotas de género sobre la representación simbólica, ¿no?, de la ciudadanía. Esta muchas veces engloba múltiples aspectos que muchas veces son difíciles de medir y también son difíciles de controlar, porque eso hace referencia a esa parte invisible de la representación política y que afecta no solamente a lo que los ciudadanos hacen, sino también a lo que los ciudadanos piensan sobre que haya mujeres en política. Es decir, que hay, por tanto, que el principal objetivo de esta conferencia es reflexionar y presentar un análisis sobre el impacto que tienen las cuotas de género sobre las actitudes de los ciudadanos hacia las mujeres como políticas o hacia el papel de las mujeres y sus habilidades en la política. Para ello, es decir, en esta conferencia prácticamente voy a presentar el resultado de un estudio sobre actitudes, el impacto de las cuotas de género y actitudes políticas hacia las mujeres y sus habilidades políticas en 26 países europeos y en un periodo de tiempo desde el año 1995 al año 2019. Es decir, hay que decir que sobre este tema, y cuando reflexionamos sobre el papel de las cuotas de género sobre la representación simbólica de las mujeres, ¿no?, y sobre las actitudes de la ciudadanía hacia la presencia de las mismas en los parlamentos nacionales, y más en concreto también, sobre todo, a si son capaces de gobernar y de ser buenas líderes, tanto como los hombres, ¿no? En este sentido hay que destacar que hay muy pocos estudios realizados al respecto, muy pocas investigaciones, y una de las razones no es porque el tema no sea importante, que lo es, ¿no?, es decir, sino sobre todo porque es difícil encontrar. Es difícil encontrarlo y cuando uno lo encuentra tiene que dedicar mucho tiempo a la recopilación de los mismos, a su integración y a su análisis, ¿no? De ahí, por tanto, una de las explicaciones. Luego, hay pocos estudios, ¿no?, sobre el impacto de las cuotas de género sobre la representación simbólica de las mujeres, pero no es porque sea un tema baladí, ¿no?, o de escasa importancia comparado con su número o comparado con lo que hacen los parlamentos nacionales, sino simplemente porque es difícil encontrar y manejar estos datos, y más sobre todo cuando estamos hablando de un grupo numeroso de países. Ahí, por tanto, y aquí es lo que sigue, a lo largo de mi conferencia, y también un poco para orientaros sobre en qué voy a centrar a partir de este momento mi intervención, tras esta breve introducción que he realizado al objeto de estudio y al objeto de discusión que hoy nos ocupa, es decir, tiene la cuota
de género un impacto sobre lo que la gente piensa acerca de si las mujeres son tan buenas como los hombres en política o si carecen de habilidades. Pues bien, tras esta breve introducción al tema de la conferencia, ahora a continuación voy a hacer un breve repaso de los principales estudios que se han publicado, ¿no? Sobre el impacto de las cuotas de género sobre las actitudes de la ciudadanía acerca de las mujeres y de sus habilidades políticas. Eso me va a permitir, o me ha permitido, evidentemente, formular una serie de hipótesis de trabajo que a continuación muy brevemente presentaré cuáles son los datos que he utilizado, los variables y los métodos de análisis para comprobar si esas hipótesis de trabajo que manejo, no, que ya os comentaré, son ciertas, ¿no? Son ciertas. Y finalmente voy a concluir con una sección final, de resultados. Pues bien, el principal punto de partida, ¿no?, que orienta esta conferencia y esta investigación es que las cuotas de género importan. Y no solamente importa para el número de mujeres que son elegidas, sino que también importan porque pueden afectar a las actitudes de los ciudadanos hacia las mujeres como líderes. Es el primer punto de partida. Evidentemente, es decir, que evidentemente voy a intentar comprobar, ¿no?, si eso es cierto en el caso de los países europeos y las limitaciones que tiene el estudio. Pues bien, había comentado antes que en la actualidad más de 132 países aplican cuotas de género en la elección a sus parlamentos nacionales, ¿no? Que evidentemente ya sabéis que las cuotas de género son medidas de discriminación positiva, fundamentalmente a favor de la mujer, para incrementar el número de mujeres electas. Porque todavía, hoy en día, a la altura del siglo XXI, en la mayoría de los parlamentos nacionales en el mundo, en la mayoría de parlamentos las mujeres seguimos infrarrepresentadas. Es decir, que no tenemos tantas parlamentarias como, como sería justo en relación a la proporción que representamos en la población en su conjunto. Pues bien, si uno hace un análisis de las distintas cuotas de género que se aplican en la elección de los parlamentos nacionales, nos vamos a encontrar en un primer momento con dos tipos de cuotas, lo que se le llama las cuotas de género partidistas y las cuotas de género legislativas. Las primeras, las cuotas de género partidistas, como su nombre indica, son aprobadas de forma voluntaria por los partidos políticos para incrementar el número de mujeres, tanto a nivel interno, muchas veces a nivel interno, es decir, en sus cargos de partido, como también entre sus representantes elegidos. Y entre los representantes elegidos, evidentemente, los que tienen mayor importancia y visibilidad son tanto los miembros de los parlamentos nacionales o cámaras bajas, ¿no?, en la mayoría de los países, o incluso también para elegir a sus principales líderes. Y después tenemos otro segundo tipo, que es lo que se conoce con el término de las cuotas de género legislativas, que estas, a diferencia de las anteriores, son adoptadas a través de una reforma constitucional o bien a través de una reforma legislativa, y cuyo principal objetivo, como el anterior, es incrementar el número de mujeres que se presentan a las elecciones o que establecen, ¿no?, o que obtienen escaños en los parlamentos nacionales, pero que a diferencia de la anterior, las cuotas de género legislativas sí van a obligar a todos los partidos. Obligan a todos, son de obligatorio cumplimiento y en mayor o menor medida estas establecen sanciones en caso de no cumplimiento, ¿no?, de que no se cumplan, evidentemente, o que los partidos políticos no sigan sus reglas. Y por tanto, existen múltiples tipos de cuotas legislativas de género. Y eso sí también os quiero advertir. Yo estaba en esta reflexión sobre el impacto que pueden tener las cuotas de género en las actitudes de la población hacia la presencia de mujeres en los parlamentos nacionales, si están a favor o en contra, o si piensan que las mujeres somos hábiles para gobernar o no, o no tenemos competencia y habilidades políticas.
En esta reflexión he de adelantar que yo me voy a centrar sobre todo en el impacto de las cuotas legislativas de género. Perdón, pasión positiva. Me voy a centrar sobre todo en el impacto de las cuotas legislativas de género porque considero que estas son de mayor importancia y tienen mayor fuerza en la medida que obligan a todos los partidos políticos y también establecen en mayor o menor grado sanciones en caso de. O bien, dentro, como había comentado antes, dentro de las cuotas legislativas de género nos podemos encontrar o lo que se conoce como dos grandes tipos de cuotas. Lo que se le llama aquellas cuotas que reservan determinados escaños directamente a las mujeres del Parlamento, ya sean elegidas o no, sino que le asigna, por ejemplo, un determinado número de escaños. Por ejemplo, uno de los ejemplos los tenemos de cuotas legales, ¿no?, en las que se reservan escaños a las mujeres. Los tenemos en el caso de Marruecos, donde de los casi 400 escaños en el Parlamento, en su Parlamento, 60 son reservados para mujeres. Porque eso a veces también quiere decir que se eligen a través, o se pueden elegir a través de un procedimiento distinto. Este tipo de cuotas son menos comunes, ¿no? Y sobre todo son aplicadas en países como he comentado, pues como Asia, y el norte de África y el Medio Oriente. Las cuotas legales de género que son las más utilizadas son las que se denominan las cuotas de calidad, en el sentido de que este tipo de cuotas obligan a todos los partidos a presentar un determinado número o porcentaje de mujeres en su lista electoral. Muy bien, como ya he comentado, yo me iba a centrar en este análisis, es decir, en las cuotas, ¿no?, en las cuotas legales de género y también en el caso de es decir, dónde se aplican, cómo se aplican y qué consecuencias tienen. Pues bien, si nos vamos nosotros a los países europeos, podemos encontrar que, es decir, de los 39 países europeos que, según International IDEA, aplican cuotas, se pueden considerar pertenecientes a Europa, 19 de ellos aplican cuotas de género, cuotas legislativas, en el sentido de que han sido introducidas bien por la Constitución o bien por la ley. Muy bien, entre estos 19 países, fijaros, pues encontramos, por el caso de Albania, encontramos tanto que han aplicado cuotas, tanto países del centro y del este de Europa, como también del sur de Europa, ¿no?, y el menor medio del mundo. Así podemos encontrar países como Albania, Armenia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Francia, Grecia, Irlanda y también España, ¿vale?, que aplican cuotas de género de candidatos. Pero fijaros, hay distintos tipos de cuotas, ¿no? Es decir, y lo primero que varían es en el porcentaje mínimo de mujeres que imponen a los partidos políticos para que presenten sus candidaturas. Es decir, que lo que varían es el porcentaje mínimo de candidaturas femeninas que deben de integrar en su lista electoral. Así, por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar que en el caso de los países europeos, ¿vale?, porque estos tipos de cuotas también son, y como bien sabéis, ampliamente utilizadas en países de América Latina, no solamente en Europa, sino que muchos de los países de América Latina también lo utilizan, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Argentina fue pionera en tomar esta medida de discriminación positiva para la mujer. Pues, por ejemplo, nos vamos a encontrar que ese porcentaje mínimo de presentación de candidatura va a oscilar, por ejemplo, en Europa oscila, lo podemos ver, entre el mínimo del 25% que Montenegro exige que de candidaturas femeninas que los partidos integren a su lista, hasta un máximo, por ejemplo, de 50% que se exige en Francia, de tal forma que la mitad de las candidaturas tienen que ser presentadas por los partidos políticos, tienen que ser hombres, y la otra mitad tienen que ser necesariamente, ¿no? Aunque si se puede ver fundamentalmente en la práctica habitual, o más o menos los otros porcentajes rondan entre un 30, ¿no?, lo podemos ver entre un 30 y un 40%.
entre un 30 y 40% como lo mínimo. ¿Por qué? Porque se supone que solamente a partir del 30% de mujeres elegidas, las mujeres pueden introducir cambios significativos en la política. Pues si no, de otra forma, aunque los queremos y se introduzcan cuotas, los queremos en un 15%, no vamos a tener cambios efectivos en la forma en la que se hace política. Evidentemente, también en los países europeos y también en América Latina, también encontramos otras variaciones en el tipo de cuotas de candidatos que son aplicadas, porque, por ejemplo, algunas como España exigen no solamente que se presenten en cada candidatura un 40% mínimo de mujeres o de candidatos de cada sexo, sino que también impone que un orden de relación entre mujeres y hombres, ¿no? Para evitar, evidentemente, que las mujeres seamos colocadas en las últimas posiciones en los puestos del año, ¿no? De los puestos del año. Y también, evidentemente, aquí se diferencian también, tanto en Europa como en América Latina, y más en el caso europeo, en el tipo de sanciones que se aplican en el caso del cumplimiento. En el contexto europeo de los países europeos, todos los países, los 19 países, que han reformado su constitución o su ley electoral para aplicar cuotas, han introducido sanciones, pero estas varían entre lo que se conoce sanciones fuertes, ¿no? Sanciones fuertes y también lo que se conoce sanciones débiles. Por ejemplo, un ejemplo de una sanción fuerte, y esta es de las más extremas, es el caso de España, y esto también se aplica en la mayoría de países, como se puede ver en la mayoría de países europeos, en el sentido de que si un partido no cumple la normativa electoral y no cumple la cuota de género, esa lista es declarada inválida y no se puede presentar candidatura. Por tanto, la Comisión Electoral o la Junta Electoral o la autoridad competente la echa. Evidentemente está la sanción más extrema que hace. Es decir, que un partido puede encontrar. Y después hay otros países, en cambio, que introducen, por ejemplo, el caso de Francia, el caso también de Luxemburgo y también el caso de Malta, que introducen sanciones más débiles. Y se les llama más débiles porque a lo mejor si un partido no cumple la ley y no presenta el porcentaje mínimo que le requiere la misma, aquí la sanción pues normalmente es de tipo económico o pecuniario. O bien les ponen una multa y evidentemente, o bien no le ponen tanto una multa, sino que en relación al tema de la financiación pública de partidos o candidaturas, pues no reciben dinero de la arca pública. Pero evidentemente estamos viendo que no es lo mismo y está demostrado que para incrementar la representación política de las mujeres, el método más efectivo es evidentemente cuando los porcentajes de presentar candidatas son altos, ¿no? entre un 35 y un 40%, cuando además se obligan a los partidos que las presenten, es decir, se obliga a los partidos también a un orden de relación entre candidato y candidata en las listas electorales, de tal forma que las mujeres no sean relegadas a las últimas posiciones de la misma, y sobre todo, uno de los métodos también más efectivos es cuando se imponen sanciones muy fuertes. Porque si no se cumple la ley, pues esa candidatura es rechazada. Y el partido, evidentemente, pues tiene que presentar. Y si no respeta de nuevo la ley, pues es rechazada. Y con la consecuencia de que no puede presentar candidatura en esa ley. De ahí, por tanto, que sí es cierto que las candidaturas, las cuotas legales de candidatos no garantizan un porcentaje mínimo de mujeres elegidas, pero sí es verdad que hay cuotas que son más efectivas que otras. Sobre todo, como he comentado, cuando establecen fuertes sanciones y también cuando también establecen altos porcentajes de puestos reservados a las mujeres en la lista. Aquí sí, y es lo que yo voy a comentar, y es que sí hay muchas indicaciones, como había comentado, sobre el impacto de las cuotas de género sobre la representación de las mujeres, pero apenas hay estudios sobre cómo las cuotas de género de las mujeres pueden afectar a las actitudes o las creencias de los ciudadanos sobre las capacidades y habilidades políticas de las mismas. Es decir, si las mujeres somos tan competentes o tenemos las mismas habilidades para gobernar y para actuar en política que los hombres. Pues bien, si uno hace un repaso de la literatura nos dice que las cuotas de género pueden tener tanto efectos positivos sobre las actitudes de la población hacia la mujer en política, como
sobre la actitud de la población hacia la presencia de mujeres. De ahí, por tanto, que se habla de una serie de... Bien, ¿cuáles son esos mecanismos a través de los cuales las cuotas de género pueden condicionar las actitudes de la ciudadanía hacia las mujeres como líderes políticos? De cada caso, incluso como ser presidente o presidenta del gobierno o primeras ministras. Pues bien, la literatura, sobre todo, perdonad, lo utilicé prácticamente todos, ¿no?, los términos, ¿no?, de la literatura anglosajona, ¿no?, es lo que más ha trabajado en el tema, sugiere varios mecanismos. El primero que se le llama es lo que se conoce en inglés como assignment. Y es que las cuotas, simplemente por la introducción de las cuotas, ya están señalando a la población de que la política evidentemente es un ámbito, es un espacio no solamente abierto al hombre, sino que también está abierto a la participación política de la mujer. Es decir, está comentando que la política no es solamente un juego masculino o un juego de hombres, sino que también evidentemente las mujeres tenemos derecho a participar. Y por tanto es un espacio abierto y no cerrado. Ese es el primer efecto a través, o el primer mecanismo a través del cual las cuotas de género pueden afectar a las actitudes de la población hacia la mujer en política. Pero hay más, es decir, otro efecto positivo es lo que se le llama un efecto del voto de confianza, ¿no? En el sentido de que ya simplemente por la aprobación de cuotas de género y de que es necesario tener un mínimo porcentaje, normalmente entre el 30 y 40% de mujeres en política, ya está señalando y también apuntando a la ciudadanía y de que en este caso el Parlamento de clase política está convencida de que las mujeres somos capaces de gobernar, porque si no eso no se hubiera. Además, esto también puede tener efectos positivos sobre las actitudes mismas, ¿no?, de las mujeres o de las ciudadanas hacia sí mismas en política. ¿Por qué? Porque puede tener un efecto de empoderamiento. Es decir, no solamente la élite o las élites políticas son capaces de gobernar y de tener habilidades políticas, sino también los propios, ¿no?, las propias ciudadanas de aquí. Y también así produce lo que se conoce con el término de un efecto de empoderamiento. Es decir, nosotras tenemos habilidades para participar en política, no tenemos que tener susto y podemos demostrarlo. De ahí, por tanto, que también es de pensar que las mujeres tengan actitudes más favorables hacia la presencia de mujeres en política que los hombres, ¿no? Y también pueden crear, también las cuotas, lo que se conoce, también un efecto positivo, lo que se conoce como el efecto mandato. ¿En qué consiste el efecto mandato? Bueno, pues el efecto mandato es que, como en los sistemas de cuotas, las mujeres son elegidas entre otras razones por su condición de género, son mujeres, pues pueden reforzar la idea de que esas mujeres elegidas a través de las cuotas se espera que actúen evidentemente representando los intereses de las mujeres. Y las mujeres ciudadanas, pues también la ciudadanía puede considerar y esperar que las mujeres van a representar mejor sus intereses que los hombres en los parlamentos nacionales. Pero también, y finalmente, también las cuotas pueden tener un efecto contradictorio sobre las actitudes o contradictorio o más bien negativo, ¿no? O lo que se le llama, puede reforzar, las actitudes y estereotipos negativos hacia la mujer. ¿Por qué? Porque como evidentemente las cuotas de género, una de las críticas que se le hace a las mismas es que merman el principio del mérito como criterio de selección de los candidatos, esto puede llevar a pensar a la población, a la ciudadanía, que las mujeres no somos elegidas tanto por nuestros méritos personales como por nuestra condición o por nuestro sexo. También que se puede pensar, pues, son elegidas luego las mujeres solamente por la condición de su sexo, y eso puede llevar a la elección de un grupo numeroso de mujeres que son incompetentes y que no tienen habilidades para la política y para gobernar, que no tienen habilidades. De ahí, por tanto, que después de un estudio intensivo de la literatura, es decir, y de todo lo que se había publicado en la materia sobre el respecto, esto lo vamos a considerar, ya vamos a comprobar estas dos hipótesis de trabajo, es decir, a ver si esto es cierto o no, es decir, lo que nosotros hemos visto. Y es que, evidentemente, decimos que evidentemente las cuotas importan y que importan porque pueden condicionar
examinar las actitudes y comportamientos de los ciudadanos hacia las mujeres en política y que partimos del presupuesto que la adopción de cuotas de género puede tener un efecto positivo sobre las creencias de la ciudadanía acerca de las habilidades de las mujeres. Por tanto, las cuotas de género, la adopción de cuotas de género, puede reforzar las actitudes e incrementar las actitudes positivas y creencias positivas de la ciudadanía acerca de las capacidades de las mujeres. Esta era nuestra primera, ¿no? Nuestra primera hipótesis de trabajo que teníamos después de leer toda la literatura. El segundo, que también evidentemente es fácil de esperar, que el impacto de las mujeres, el impacto de las cuotas de género iba a ser mayor en las mujeres que no. De forma que era de esperar que en aquellos países en los que se han adoptado cuotas legislativas de género, las mujeres tuviesen una opinión o creencia más positiva hacia la presencia de su mismo género en política que el hombre. Donde era de esperar que el hombre mostrase sobre todo un mayor rédito acerca de la habilidad del hombre. A partir de ahí, dice, bueno, vamos a comprobar esta hipótesis de trabajo. ¿Cómo lo comprobamos? Pues bien, es decir, haciendo un rastreo y un análisis profundo de distintos bancos de datos que se tienen a nivel internacional. Hicimos un estudio de esos activos de distintos bancos de datos. Decidimos utilizar tanto la encuesta mundial de valores, ¿no?, en su última oleada, o sea, la oleada 3, 4, 5 y 6, y así como la encuesta social de valores, ¿no?, en su última oleada, ¿vale? ¿Y por qué elegimos? Lo que nos permitía en principio analizar en un principio y nos permitió finalmente analizar las actitudes de la población en 26 estados europeos hacia las mujeres en el periodo 1995 hasta el año 2000. A ver, de estos países, es decir, nosotros, ¿y por qué elegimos esta encuesta? Aparte, porque todas prácticamente preguntaban, ¿no?, una de las principales, ¿no?, la principal pregunta que nosotros queríamos averiguar o que no sabía o que nos permitía medir en gran medida o en cierta medida cuáles eran, o sintetizar en un único indicador, cuáles eran las actitudes de la población hacia las mujeres en 26. ¿No? Es decir, y en un periodo de tiempo, ¿no?, desde considerable, de casi 30, que es bastante años. ¿Y esto por qué? Porque en estos distintos estudios de encuesta se formuló la misma pregunta. Y a los ciudadanos y a los entrevistados se les preguntaba, le voy a leer una afirmación. Y díganme usted si en relación a la misma está muy de acuerdo, poco o nada. ¿Cuál es esa afirmación? En la que se preguntaba cuál era el grado de acuerdo de la ciudadanía, fuera esta. Simplemente si estaba de acuerdo, muy de acuerdo, poco, muy de acuerdo, poco, nada de acuerdo, con la afirmación de si los hombres son mejores políticos, líderes políticos. Esta es nuestra, es decir, esta era, por tanto, la principal variable dependiente que nosotros queríamos. ¿Cómo podíamos, es decir, cómo lo que nos mostró el primer análisis que realizamos, el primer análisis de estudio que realizamos así descriptivo en los distintos países? Pues que evidente primero lo que era Europa y en nuestros países objeto de estudio, tanto en lo que aplicaban y aplican cuotas como en los que no aplican, prácticamente 7 de cada 10 ciudadanos en Europa está en desacuerdo con la afirmación de que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Luego podemos también afirmar en el sentido contrario, evidentemente no, que la mayoría de los ciudadanos en Europa, 7 de cada 10, tienen actitudes favorables hacia las mujeres. O por lo menos que somos tan buenas como no, ¿no? O por lo menos eso refleja actitudes igualitarias. Pero cuando nosotros ya animo a continuar el estudio, tanto al profesor Añate como a mí misma, pues claro, encontramos que había grandes diferencias enormes, ¿no?, en el porcentaje de ciudadanos que estaban de acuerdo, que eran favorables a la representación política de las mujeres en los distintos países. Es decir, ponemos aquí, por ejemplo,
encontrar que los porcentajes más bajos oscilaban, por ejemplo, entre Armenia, que no llega al 25% de ciudadanos con actitudes favorables a la población, también está en un porcentaje muy bajo Eslovaquia, es decir, con un porcentaje en torno al 42%, mientras que había países donde evidentemente se sobrepasaba más del 85%. Y en este grupo de países pues, está el Reino Unido, y está el Reino Unido, está también, como se puede ver en la gráfica, Países Bajos, está también el caso Suecia, de Suiza y de Noruega, ¿no? Y en un campo intermedio nos vamos a encontrar en torno a, con un porcentaje de ciudadanos que oscila situado en torno al 60%, que presentan actitudes favorables hacia que las mujeres, hacia las habilidades de las mujeres en política, ¿no? Y actitudes favorables hacia las mujeres como líderes políticas, pues los antiguos países los países de la antigua Yugoslavia, como por el caso de Albania, de Croacia, por Montenegro, y de Serbia y de Macedonia, ¿no? La de República de Macedonia se situaban en el 60%. Pero en el caso de España, evidentemente, ¿no? Ya que soy española, permítanme que también haga esta reflexión, pues que es un 85%. Luego también estamos por encima de eso. Luego, entonces esto no lleva a ánimo, pues evidentemente hay bastante grandes diferencias entre países, son enormes, pues a ver si las cuotas han tenido un efecto o no. En esto, en un periodo en un periodo de 20, no, de casi 30 años, sobre las actitudes que la ciudadanía ha tenido, ¿no? De las actitudes que la ciudadanía tiene hacia. De ahí, por tanto, que nuestra principal variable, evidentemente que nosotros queríamos, ¿no? Para ver la diferencia entre países, la principal variable nuestra y objeto de estudio eran si ese país había adoptado una cuota o no había adoptado una cuota. Evidentemente, nosotros esperábamos que aquellos países que no tienen cuota de género presentasen actitudes más negativas hacia las mujeres que aquellos países que no han adoptado. Y lo que es más, también se espera, y es lógico esperar, ¿no? Es decir, y también sí es lógico también el diseño institucional que ha llevado, ¿no?, a cabo a la adopción de cuotas legales de género en más de 132 países, es lógico esperar que una vez que tú apliques la cuota en un país, se van a incrementar, después de la adopción de esa cuota, se van a incrementar las actitudes positivas de la población hacia la presencia de la mujer en política. En lo que algunos autores como Alexander llaman un círculo vicioso. Las cuotas, evidentemente, llevan a más mujeres. Las mujeres, evidentemente, incrementan o no, pueden llevar a que la ciudadanía tenga actitudes más positivas hacia la política. Como la ciudadanía tiene actitudes más positivas hacia la política, los partidos presentan más mujeres, ¿no? Y eso lleva a un círculo, ¿no?, a un virtuoso, ¿no?, círculo vicioso, como algunos autores lo denominan, ¿no? Pues bien, evidentemente decimos, bueno, pues también vamos a ver, ¿no?, y tenemos que controlar por otra serie de variables, es decir, qué piensan hombres y mujeres, ¿no?, sobre la presencia de mujeres en política, también la edad, es decir, qué piensan los jóvenes, los mayores, también evidentemente queríamos saber si el nivel de inflación, la clase ocupacional, el nivel de ingreso, la religiosidad y la ideología política, además de otras características variables o contextuales, podían afectar a las actitudes de la población hacia las mujeres. Bien, nosotros realizamos el análisis, hicimos análisis de regresión y ¿qué es lo que encontramos? O bien, lo primero que encontramos es que no hay grandes diferencias en las actitudes hacia las mujeres en los países europeos que tienen cuota y entre los que no tienen. Es decir, no hay diferencia. Lo que sí es cierto, que sí nosotros encontramos, como se puede ver en este gráfico, que dentro de un mismo país, es decir, que cuando un país adopta una cuota legal de género para incrementar la representación política de las mujeres, esa cuota en ese país sí tiene un efecto positivo sobre las actitudes de la ciudadanía hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque incrementa esa actitud, ¿no? Luego conlleva, evidentemente, a una legitimación del liderazgo político de la mujer. Luego, las cuotas de género importan, pero no importan tanto entre países como dentro de un mismo país. No es lo mismo una antes y un otro después. De hecho, si nosotros de 11 países europeos aplican cuotas legales de género, o que han, ¿no?, desde el año 1995,
estamos en el estudio, en todos los países, menos en el caso, yo creo que era menos en el caso de uno, que yo creo que era Albania, no, que era Macedonia, menos en el caso de Macedonia, ¿no? Y que se puede ver también claramente el apoyo a la población o el apoyo de la población a la presencia de mujeres en política es mayor siempre después de la cuota que antes de su elección, ¿no? Como se puede ver claramente, ¿no? Y donde se ve, curiosamente, donde también se ve en mayor medida el efecto, ¿no? En Armenia, ¿no? Donde se dispara el apoyo. Y esa misma, por ejemplo, también puedo poner el ejemplo del caso ¿no? Del caso de España, donde se puede ver claramente, ¿no? Cómo después de la cuota las españolas y los españoles apoyan más a las mujeres. ¿Qué es lo que encontramos también? Pues como era de esperar. Evidentemente, las mujeres tienen actitudes más positivas hacia la presencia de la mujer en política que los hombres. También encontramos que conforme aumenta la edad de los electores, también tiende a aumentar el apoyo a que haya más mujeres en política, pero que a partir de los años 50 se empieza a reducir, que también el nivel de estudio importa, porque son evidentemente los que tienen mayor nivel de estudio los que más se muestran favorables en los distintos países a que haya mujeres en política, y los que tienen menos estudios, los que menos se muestran favorables a que haya mujeres en política, o los que más dudan de que las mujeres tengamos suficientes habilidades para ser políticas, ¿no? O dedicarnos a la política. Y que también el nivel de ingreso importa, pero no es significativo. Y también otro hallazgo, es decir, que también hemos encontrado y que también es significativo, pero que es normal esperar, es que evidentemente aquellos electores, aquellos ciudadanos que son de derecha o de extrema derecha, son los que tienen actitudes menos favorables hacia la presencia de la mujer, o los que más dudan de que las mujeres tengamos bastante o suficientes habilidades para poder dedicarnos a la vida. ¿Qué también encontramos? Pues que también encontramos que una vez que un país ha adoptado una cuota, no hay diferencia significativa entre hombres y mujeres. Luego esto nos lleva a la consideración que las cuotas de género pueden tener un efecto socializador sobre la ciudadanía, tanto hombres y mujeres. Y ahí evidentemente eso es simplemente, y esto es como reflexión, es decir, cuáles son las conclusiones de este estudio, ¿no? Y de este análisis realizado sobre las cuotas de género en los distintos países. Primero, pues, es que en los países europeos no hay mucha diferencia entre las actitudes de la ciudadanía hacia las mujeres en política en aquellos países que aplican la cuota y en aquellos países que no aplican la cuota. En segundo lugar, que también en el caso y en el contexto europeo, también hay que considerar que una vez que un país sí adopta una cuota, esta cuota sí tiene a lo largo de los años un efecto positivo sobre las actitudes de la ciudadanía hacia las mujeres en política. Luego, importa. Y tercero, que aunque los hombres son menos probables que las mujeres de apoyar a las mismas como líderes políticos, lo que sí es cierto es que tampoco no es más probable que lo haga después de la adopción, sino que evidentemente la cuota de género tienen efectos positivos sobre las creencias de la población acerca de las habilidades políticas de las mujeres, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. De ahí, por tanto, espero haberme extendido al tiempo, ¿no? Al tiempo esperado ¿no? Y dado la conferencia, simplemente, pues la verdad que muchas gracias a todos y a todas por la atención y todos los comentarios, sugerencias y preguntas que queráis realizarme, pues son bienvenidos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctora. Bueno, tenemos muchísimo por hablar, ¿no? Ha puesto en el centro del debate temas súper importantes. Y primero me voy a permitir hacer una recapitulación de lo que ha comentado usted.
y un poco también tal vez transversalizar cómo es aquí en México, ¿no? Porque todo lo que usted iba diciendo, yo lo iba pensando acá en el país, ¿no? Y como, wow, qué, pues, el contraste. Entonces, pues voy a comenzar. Primero usted nos habla de los 3 tipos de representación, ¿no? Y un poco es como lo que establece Hannah Pitkin, ¿no? De los niveles de representación, ¿no? Es la descriptiva, la sustantiva, y el impacto de las cuotas en la representación simbólica, ¿no? La descriptiva y la simbólica, que tienen que ver un poco más con eh, el físico y la presencia y lo que eso significa en los lugares de representación, ¿no? Estar a la par, ¿no? Descriptivamente, uno con uno, ¿no? Pero sustantivo tiene más que ver con en qué medida que las mujeres lleguen a los puestos de representación, pues produce los cambios que queremos para las vidas de las mujeres, ¿no? Que al fin ese es el objetivo de las cuotas, ¿no? Que la representación, que genere representatividad, ¿no? O sea, que las mujeres y la población, el 50% de la población del mundo, 52% de la población del mundo, se sienta representada en sus diferentes países, lugares, territorios, ¿no? En este sentido, pues usted nos muestra un estudio de 1995 a 2019, interesantísimo, eh, y además voy a hacer pausa aquí porque habla de que hay pocas investigaciones, que es un tema poco explorado, y súper importante entender que es la falta de información, ¿no? En realidad, que es parte de esta construcción histórica en el que se invisibiliza la historia de las mujeres. Entonces, pues un poco mucha la tarea que nos toca es recuperar esa historia y construirla, ¿no? Porque si no hay información, tenemos que encontrarla, ¿no? Recuperarla. Entonces, pues muchas gracias por eso, por el ejercicio que hace, y pues parte, ¿no? Parte de ahí el entender que las cuotas importan en el sentido de dar representación, pero también importan para el cambio de la actitud de la población para con las mujeres, ¿no? En este sentido, pues hay que entender que hay, usted dice infrarrepresentación, ¿no? Acá lo entendemos como subrepresentación. No es posible que el porcentaje que representan las mujeres en los países no esté representado en la toma de decisiones y en los lugares de política pública, ¿no? No solo en los espacios de lo privado, sino también en los espacios de lo público, que históricamente se nos ha negado participar y tomar las decisiones. En este sentido, pues usted menciona 2 tipos de cuota, y aquí ya voy ahora sí a cruzar con México, ¿no? Porque las cuotas que nos menciona son la partidista y las cuotas de género legislativas. Y entiendo yo que las cuotas de género legislativas son aquellas que se establecen para las candidaturas reglamentariamente, ¿no? Y en este sentido están los 2 lugares, ¿no? Las dos ramificaciones, que son los lugares reservados para las candidaturas, ¿no? Acá un poco, por ejemplo, en México, las cuotas, bueno, lo que para allá son las cuotas de género legislativas, aquí son las cuotas que se establecen a partir del Instituto Nacional Electoral. Entonces, acá reglamentariamente, desde el inicio, en 2019, hubo una reforma titulada Paridad en Todo, que significa que tenemos que mínimo tener el 50% de mujeres en todos los lugares de representación política, pero también, o sea, a nivel federal, pero también locales, y también en la administración pública. Entonces, es muy interesante porque hay análisis que muestran cómo en 30 años o 50, o más bien desde la existencia de los puestos de representación política, habían habido tan pocas mujeres, tan pocas gobernadoras, por ejemplo, y de que se implementó esta reforma. En la primera elección inmediata entraron 6 de jalón, ¿no? Cuando habían habido 9 en toda la historia del país, ¿no? Entonces, o sea, el efecto de las cuotas en este sentido importa, porque importa para la representación, importa porque es inmediato, importa porque subsana lo que históricamente es desigual desde el origen, ¿no? Y bueno, lo que usted menciona es que en varios países europeos tienen entre el 30 y el 40% de las cuotas en las candidaturas, ¿no? Y que muchos, cuando no se cumplen estas cuotas, tienen sanciones financieras y también sanciones para los partidos, ¿no? En este sentido, es muy interesante porque, por ejemplo, en México, los partidos políticos durante mucho tiempo le estuvieron, y siguen, ¿no? O sea, dándole la vuelta a las cuotas. Y entonces, desde los 80s, 90s, en México tenemos ya la reglamentación de cuotas, pero empezó eh, 80, 20%, 80, 30%, 70, luego 40, 60, ¿no? Pero al principio eran recomendaciones, y entonces los partidos
pues como son recomendaciones, por favor, pues obviamente no les hacían caso, ¿no? Luego, cuando empezaron a implementar sanciones, pues los partidos también buscaron darle la vuelta y le seguían dando la vuelta, ¿no? Aquí en 2009, en México, hay un caso que se llama Las Juanitas. Y entonces lo que pasó con las Juanitas es que un partido, para cubrir la cuota, mete al porcentaje de mujeres, pero una vez que las mujeres llegan al poder y ganan esos puestos de elección, las quitan y a los suplentes que ponen son a los hombres. Entonces los partidos una y otra vez son parte de este mecanismo que bloquea a sus propias militantes, porque además son sus propias militantes del partido al que pertenecen, a quienes van a poner, no son a otras personas, son a las que pertenecen a sus partidos, aún a ellas les bloquean el paso, ¿no? O sea, y ahí queda clarísimo cómo el mecanismo institucional y cómo los partidos son tan importantes en este caso, porque todo el tiempo están encontrando la forma de hacer o sea, de cumplir legalmente con la cuota, pero en realidad no de reconocer los lugares para las mujeres y no de protegerlos, ni mucho menos garantizarlos, ¿no? Y pues bueno, en este sentido, un poco para avanzar, pues los efectos que nos muestra usted de las cuotas son, por supuesto, simbólicos, pero también los efectos positivos sobre el pensamiento de la población para que conforme más mujeres van ingresando a los puestos de representación, pues digan, bueno, entonces tal vez sí son capaces, ¿no? A lo mejor se me ocurre que sí son capaces, ¿no? Y sí pueden representarnos, ¿no? En el otro sentido también sobre el pensamiento mismo de las mujeres, para reconocer que sus propias capacidades como representantes, ¿no? O sea, de chiquitas te preguntan un montón de cosas, ¿qué quieres ser? Pero nunca se nos ocurre decir políticas, porque históricamente en el pensamiento y en la construcción de nosotras es todo el tiempo un lugar en los puestos de representación política para ellos, ¿no? En la masculinidad hegemónica, no siempre son los hombres los que toman las decisiones, ¿no? Entonces ni por acá se nos pasa que nosotras también podemos ser representantes, que podemos ser políticas, que podemos ser presidentas, ¿no? Y bueno, antes de continuar, y bueno, yo nada más quería hacer recuperar lo que usted ha dicho para darle la bienvenida a nuestra comentarista, que pues es una lástima, no sé si ya pudo ingresar, ¿no? ¿Verdad? Nuestra comentarista, nuestra comentarista Alina. Entonces, pues bueno, les voy a presentar a nuestra nueva comentarista, que ya nos venía acompañando aquí en la mesa, pero no pudimos presentarla al inicio. Entonces, les presento a la doctora Andrea Arabella Ramírez Montes de Oca. Ella es licenciada, maestra y doctora por la Facultad de Derecho de la UNAM y también ha realizado estudios en materia de derechos humanos en The George Washington University en Washington, D.C. ¿no? Actualmente es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, titular del Observatorio Jurídico de Género de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del ILUCTE y Nacional Colegio de Abogados. En 2020 fue seleccionada por la Oficina de Naciones Unidas como contra la droga y el delito como parte del grupo de expertos en materia de trata de personas. Doctora, le doy la bienvenida también para recibir sus comentarios y aquí generar un diálogo más nutrido con nuestra doctora conferencista, con usted, y después les voy a hacer llegar las preguntas que el público y comentarios que el público nos ha hecho llegar para pues continuar la discusión. Bienvenida, doctora. Gracias. Hola, Ana. Muchas gracias por la presentación, que fue como de último momento. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación también el día de hoy. La verdad es que en estos temas creo que Ana, más allá de hacer una recopilación, hizo todo el contraste. También quiero decir que fue la tesis que hizo Ana por acá en México, entonces quizá tenga muchísimo más conocimiento del tema del que yo puedo tener haciendo algunas preguntas y comentarios alrededor de lo que se ha mencionado en esta conferencia. Me llama la atención que todavía tengamos que ponernos a reflexionar acerca de si las mujeres tenemos la capacidad de tener un papel en la representación, si todavía podemos estar en esos puestos y ejercerlos correctamente cuando el correctamente ha sido un parámetro marcado normalmente por los hombres y un parámetro que no ha funcionado para cuestiones de igualdad.
Entonces, quizá el pensar o el repensar acerca cómo estas cuotas de género han ido cambiando o han ido transformando, no nada más el tema en un sentido estricto jurídico, sino cómo han ido transformando a la sociedad, como mencionaba la doctora Carmen en los estudios que ella ha realizado. ¿Qué tanto podríamos pensar, o me gustaría más establecerlo más que como comentarios, como preguntas y que podamos ir interactuando, qué tanto podríamos pensar en que es la sociedad la que de alguna forma está pidiendo que se tengan estas cuotas o por el contrario, es esta imposición de cuotas lo que está transformando a la sociedad en cuestiones políticas? ¿Qué vendría siendo primero de acuerdo con su perspectiva? Porque pareciera que muchas veces cuando estamos frente a ciertas acciones afirmativas, no sabemos si realmente estamos provocando un cambio como quisiéramos o como lo imaginamos o si realmente no va por allá. Y otra pregunta que me surge alrededor de lo que nos comparte, doctora, es pensar justo qué otras acciones afirmativas pueden ir de la mano, ¿no? Aquí en el INE, como mencionaba Ana, se empezaron a hacer, el Instituto Nacional Electoral, perdón, se empezaban a realizar no nada más las cuotas, sino una transición entre el concepto de cuotas al concepto de paridad de género. Se incorpora también ciertas acciones, sobre todo presupuestales, para hacer capacitaciones, no nada más en cuestiones de género en sentido concreto, es decir, para la sensibilización y la generación de igualdad en la participación política, sino que también se hace un espacio específico para dedicarse a la violencia política por razones de género. En este sentido, ¿qué acciones afirmativas podrían ir acompañando a las cuotas de género como usted lo expresa dentro de su presentación, de forma tal en la que podamos transitar de esa representación descriptiva a una representación sustantiva en donde realmente los intereses de las mujeres se vean materializados no nada más en la legislación, sino también en el ejercicio, digamos, del día a día y en la práctica política del día a día? Si quiere dejo esas dos y ahorita regreso con otra para que no se vayan como juntando. Pues muchas gracias, Andrea, de verdad por los comentarios, por la pregunta. Lo mismo que también le tengo que agradecer a Ana el entero síntesis que ha hecho de la conferencia y también aportar, es decir, las reflexiones realizadas sobre México, ¿no? Que también volviendo al tema de Ana, en realidad Ana, México respondería evidentemente a una de la última reforma que se ha hecho, de las más efectivas, por el umbral, ¿no? Y también por el tema, no sé todavía, no por el tema de las sanciones. De ahí por todas que no lo son. Igual de efectivas, ¿no? Y algunas simplemente son una operación de maquillaje, ¿no? Que un poco, ¿no? Para tenerlo contento. Ahora, es una de las cosas que hay que tener. Volviendo a lo comentado por Andrea. A ver, Andrea, antes de responder a la pregunta, ¿no? Me plantea, dice, hombre, es que me parece que a la altura del siglo XX estamos todavía teniendo que reflexionar si nosotros estamos capacitados para gobernar o que la gente piense que estamos capacitados para gobernar. A ver, yo siempre lo he dicho en mi intervención que yo estoy hablando de los países europeos. Cuando nos vamos a otros países, o sea, ahí es donde hay una lucha, ¿no? De hecho, fijaros, en el otro trabajo que estoy trabajando, además yo creo que es muy interesante, es que muchos países árabes, es decir, han adoptado también cuotas de género en los últimos años, sobre todo después de la primavera árabe. Y la situación no tiene nada que ver una con la otra. Entonces yo creo que en estas sociedades, aunque sea muchas veces se defiende como una operación cosmética, porque no hay poder efectivo, si es necesario, se plantea. Sobre todo en Europa, se plantea en América Latina, es decir, y se plantea sobre todo en los países árabes. Es decir, entonces, yo creo, ¿no? Y que es una lucha con la que hay que seguir, porque es la realidad, ¿no? De lo que hay en muchas sociedades. Sobre el tema de, es decir, ¿no? Es decir, la relación de causalidad entre qué es primero, es decir, es que las sociedades es la población la que lleva
las actitudes favorables hacia las mujeres en la población llevan a la adopción de cuotas, o las cuotas llevan a educar a la población y que la población apruebe la presencia política de las mujeres, ¿no? De las mujeres, porque se acostumbra a vernos, ¿no? En los parlamentos, ¿no? Y a vernos y hablar en público. Este estudio, es decir, una de las contribuciones del estudio, paradójicamente, es que son las cuotas las que tienen derecho sobre las actitudes de la ciudadanía. Porque muchas de las, es decir, además, por eso siempre he dicho, yo estoy hablando de Europa, ¿no? Estoy hablando de 26 países, ¿no? Es decir, no, que no son pocos, ¿no? Pero donde sobre todo hay, es decir, la noción de cuotas, más que ha sido también objeto, es decir, de un grupo de la élite política, objeto de la élite política y también de activistas feministas, pero donde la población ha permanecido. Porque sí es cierto que una vez que están implementadas, pues evidentemente tienen un efecto sobre la ciudadanía. Paradójicamente, aquellos países, como los países nórdicos, que por eso lo había comentado, que son donde hay actitudes hacia, ¿no? más favorables a la ciudadanía en Europa, esto no aplican cuotas legales, porque piensan que no es. ¿No? Sí la aplican los partidos políticos, porque la batalla viene por otros temas. ¿Dónde viene la batalla? Evidentemente en otras medidas, ¿no? Porque evidentemente las cuotas de género, es decir, son una de las medidas más rápidas si se aplican de forma efectiva y fuerte para incrementar la presencia de las mujeres en política. Cuestión muy distinta, como bien señaláis, es que cambien las actitudes y cambien los comportamientos hacia las mismas, ¿no? De parte de sus colegas en los parlamentos, ¿no? Y que quedemos aislados. Entonces, muchas veces se parte, pues, ¿cómo se combate esto? Pues se combate educando a la ciudadanía, es decir, fomentando, ¿no? la participación de la mujer, evidentemente, en el mercado laboral, evidentemente luchando contra la violencia de género, y tiene que ser, es decir, una de las medidas tiene que ser, la política de cuotas puede ser una medida más entre una política integral. Ayuda, ¿no? A cambiar evidentemente las actitudes, pero también habéis visto que tampoco produce milagros, ¿eh? Es decir, desde que yo aplique la cuota de género, o en el caso de España, en 2008 se aplican por primera vez los últimos datos que tenemos de 2020, y evidentemente las cuotas llevan a un impacto de que en estos años, ¿no? Pues ha aumentado la actitud en un 10%, ¿no? Pero ya partíamos de una actitud más favorable. Y también, evidentemente, otro de los problemas que tengo que reconocer, que plantean las investigaciones con la utilización de datos de encuesta, es que normalmente la población no está bien visto decir directamente, yo pienso que las mujeres no están capacitadas, ¿no? para actuar en política, porque hoy en día en muchas sociedades lo políticamente correcto es decir, no, hombre, pues sí, por tanto, no, las mujeres como el hombre. Y eso también me preocupa, que hay sociedades donde no, el 70% de la población abiertamente reconozca que no estamos capacitados para gobernar, y lo reconoce abiertamente. Cuando lo políticamente correcto sería decir, no, hombre, por lo menos como nosotros, ¿no? Como los hombres. Y que esa actitud, evidentemente, está tan extendida tanto en los hombres como en las mujeres, en mayor medida en los hombres, pero también, ¿no? en las mujeres. Entonces yo creo que tiene que ser parte, por tanto, de una política más íntegra, ¿no? Y con una visión de conjunto, que aborde tanto temas socioeconómicos, culturales, ¿no? Y también, ¿no? Y sobre todo, yo creo de educación, sobre todo de educación a los niños desde el principio, en la igualdad de género. Espero ahí un poco, Andrea, con eso he contestado a tu pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos más preguntas. Entonces, me gustaría ir mencionando las que el público ha enviado, y yo tengo también un par. Entonces, bueno, en lo que abro las preguntas del público, voy a hacer las mías. Entonces, me preguntaba yo cómo se ve reflejada esta aceptación que menciona de 7 de cada 10 ciudadanos en Europa que tienen pues una actitud favorable al implemento de las cuotas, ¿no? ¿Cómo se ve reflejada esta aceptación pues en el número de mujeres que acceden? Me refiero a que si solamente están accediendo el porcentaje de cuotas, o se superan los porcentajes de cuotas, a partir de que pues ya van varios años de la implementación de cuotas, ¿no? Y mi segunda pregunta es cómo se ve reflejada también esta aceptación en pues la violencia política contra las mujeres. O sea, entiendo totalmente que el contraste con México es muchísimo respecto a violencia política, ¿no? Aquí tenemos números muy alarmantes, muy importantes, difíciles,
en cuanto a la violencia contra las mujeres. También esto se traduce en violencia política contra las mujeres. Y me preguntaba hacia allá, pues también hay pues, como estos estudios o esta relación, ¿no? Porque acá lo que encontramos es que mientras más mujeres acceden, más violencia política contra ellas. Y allá, pues, ¿cómo es esa relación, no? Y bueno, ahora me voy con las preguntas de nuestro público. La primera es de Maite Álvarez Martín, preguntando si hay bibliografía sobre cuotas en México y en Europa. Angélica Plancarte hace un comentario. Ella dice, ¿qué se hace con los comentarios en los que solo se busca complementar números de mujeres y se deja de lado la capacidad o la igualdad? Porque esta va solo para complementar el número o también la capacidad, como en el caso del gabinete de la 4T, ¿no? En México. Dice también, bueno, esa es nuestra pregunta, nuestro comentario, pues un poco creo que a lo que se refiere nuestro comentario anterior era sobre que muchas veces se dice como, están cumpliendo la cuota, pero no tienen la capacidad, pero en realidad es una idea muy equivocada, ¿no? Pero bueno, le cedo el micrófono a usted para que nos aclare estas dudas. Pues muchísimas gracias, Ana, al público y también al público, bueno, a ti primero por la pregunta, también a Maite, y la siguiente intervención era, perdona, no he anotado el nombre de la persona que había formulado. Angélica. De Angélica. Angélica Plancarte. Vale, a ver, en relación primero, Ana, con esto contigo, a ver. En relación al tema de que evidentemente 7 de cada 10 ciudadanos en Europa aprueba la presencia de mujeres en política. Bien. ¿Cómo se traduce? Esto se traduce en que un porcentaje, no, si un porcentaje mayor de la cuota acceden a los parlamentos nacionales, ¿no? Normalmente, no, eso no se traduce. Es decir, y esto no se traduce, por eso hacía falta, porque normalmente, es decir, salvo raras excepciones, siempre el porcentaje de mujeres elegidas se queda por debajo del porcentaje mínimo de candidatas que existen que se presenten. Esto debido, primero, hay varias explicaciones, porque eso decía, y también conecta con el tema que decía Andrea, dice, hombre, que nos estamos preguntando si todavía estamos capacitados para poder. Y por eso yo insistía en el tema de la educación y hacer público. ¿Por qué? Porque todavía es decir, yo también estudio, es decir, yo soy especialista, ya lo sabéis, en comportamiento electoral, y sobre todo en Europa, estoy trabajando ahora también en los países árabes y en partidos, y en temas de reclutamiento. O sea, este tema ya lo he estudiado. Pero normalmente, es decir, los partidos tienen reticencia a nombrar a mujeres en la lista. ¿Por qué? Porque piensan que van a perder votos entre el electorado. Exactamente. Y que no van a ganar. Entonces, evidentemente ya tienen, ya tienen restricción. Y también evidentemente hay otro problema, que también hay de educación incluso, que la propia, es decir, también las mujeres muchas veces dudan si se presentase o no a las elecciones, es decir, porque piensan que el electorado va a discriminar contra ellas, sea eso verdad o no, ¿no? Y eso le pasa también a los partidos políticos. Y también está también el tema del sistema electoral. Y es que, es decir, ahí donde, es decir, también depende del sistema electoral, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros en España, como en México, utilizamos listas cerradas y bloqueadas. Es decir, que nosotros los ciudadanos, como vosotros, solamente podéis elegir una lista de partidos, pero no podéis elegir los candidatos que, dentro de cada lista que son electos. Entonces, ¿qué hace normalmente la mayoría de los partidos? Pues que evidentemente si no le pone el tema de lo que se llama listas cremalleras, normalmente a las mujeres las intenta relegar siempre los últimos puestos. Y no son. Eso por una parte. Y en la mayoría de otros países europeos que no aplican listas cerradas y bloqueadas, sino que por el contrario aplican lo que se llama las listas abiertas, como puede ser el caso de Uruguay, ¿no? Es decir, o en el caso de Brasil, ¿vale? Para que tengáis ejemplos donde podemos elegir no solamente el partido, sino se puede elegir a los candidatos que integran, ¿no? De la lista muchas veces hay una discriminación contra las mujeres, de tal forma que los electores discriminan automáticamente contra las mujeres. Quieren votar a candidaturas masculinas antes que femeninas. Aparte de las desventajas estructurales que tenemos las mujeres en esos sistemas, entre ellos la fuente de financiación, porque nos cuesta conseguir más dinero para financiar nuestra campaña electoral, y también como los electores prefieren votar antes lo que se le llama, ¿no?, de incumbent, ¿no?, en inglés incumbency, ¿no?, el incumbency advantage, ¿no? Es que normalmente la mayoría de países los ciudadanos prefieren votar
por antiguos parlamentarios que ya conocen. Como ya conocen que las mujeres somos menos en los parlamentos, pues no votan por candidaturas femeninas. ¿No? De ahí, por tanto, que como yo digo, todavía hay ese desfase entre actitudes y comportamientos. La otra, ¿no? Es decir, la otra cuestión que me plantea, dice, hombre, Carmen, ¿cómo casa, no? Ana plantea, es decir, hombre, Carmen, ¿cómo casa el tema de que hay en líneas generales, hay un apoyo más mayor a que haya más mujeres, ¿no? Mayor a que haya mujeres en política, y está el tema de la violencia de género, ¿no? Que es una de las lacras ¿no? de bastantes sociedades, ¿no? Entre ellas la española y también a la que no escapa tampoco la europea. Pues evidentemente porque también se demuestra que en tema de actitudes hemos avanzado más en política que en lo social y en lo familiar. Por esto te quiero decir, que yo lo creo que no conozco, quiero decir, el mundo, ¿no? De los países europeos. Es decir, que hay mucha más gente que está favorable. Hombre, que las mujeres son iguales en política, pues no pasa nada, pero en el mundo social, en el mundo laboral, hay actitudes mucho más desfavorables. Que si preguntamos, no, es decir, ¿qué piensa usted de que si las mujeres pueden ejercer lo mismo como líder en política que un hombre? Pues un 70%, pero si preguntamos al contrario, es decir, bueno, las mujeres pueden ser, es decir, trabajar tan eficientemente como un hombre, pues te van a decir que ese porcentaje no llega al 70%, te queda en un 50% o en un 40%. Ahí, por tanto, que se ha avanzado más en igualdad en política que desgraciadamente en el día cotidiano. En relación a la cuestión que plantea Maite, por supuesto que hay bibliografía sobre las cuotas en México y en Europa. Que aquí, evidentemente, como ha hablado Ana, y también ha comentado Andrea, que yo creo, Ana, sobre México estoy yo segura que tú puedes proporcionar, ¿no? Y bastante. Aunque a mí también me viene bien el estudio. Y que evidentemente a Maite le comento que si necesita alguna bibliografía, yo no tengo ningún problema en mandarle, ¿no? En Europa, pues que la que necesite. Y el tema de Angélica dice, ¿no? Sobre la pregunta, ¿solo se busca complementar el número de mujeres o también la capacidad? Vamos a ver, el tema es que como también no teníamos tiempo, es decir, también se plantea, y algunos estudios demuestran, que las cuotas de género no solamente tienen un impacto sobre el número de mujeres, sino también sobre el tipo de mujeres que son. Y es que para algunos estudios demuestran, sobre todo en estos sistemas electorales que yo he comentado, que utilizan listas abiertas, que las mujeres se les requieren muchos más requisitos o tienen más experiencia y capacidad que los hombres para llegar a ser elegidas al mismo puesto. Entonces, ¿qué es lo que demuestra? Es decir, que sigue costando, que sigue un poco, es decir, que sigue costando más. Es decir, y que en muy pocos casos, es decir, y que para llegar a ser elegida, yo lo he comentado, porque hay dos factores determinantes de la lista de partidos para que una mujer necesite o sea nominada como lo que nosotros lo llamamos cabeza de lista. La primera requiere normalmente un sobreesfuerzo, experiencia y profesionalidad mucho mayor, ¿no? Que la equiparable a sus compañeros de partido varones. Y con eso espero que haya respondido también a la pregunta formulada. No encontraba el micrófono. Muchísimas gracias por sus respuestas. Pasa, ¿no? O sea, los problemas de la digitalidad y del Zoom, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora, por sus respuestas. En realidad creo que nos deja un panorama muy completo. Le digo, es súper interesante contrastarlo con este estudio que usted hace de los diferentes países en Europa, de cómo es el comportamiento a grandes rasgos, ¿no? De cómo se comportan también los partidos y cómo se adecúan las cuotas, ¿no? Porque además es un problema que pasa en todos lados, ¿no? La subrepresentación. En realidad las mujeres, o sea, por más que la visión sea como, bueno, sí, tal vez ya están listas, bueno, sí, ya que nos representen, en realidad a la hora de la práctica pasa todo esto que usted ha mencionado, en realidad no las votan, o los partidos las ponen en distritos perdedores, o en las listas abiertas las ponen abajo, en las cerradas también, ¿no? En realidad, o sea, en México se han hecho tantas y tantas reformas para tratar de cubrir todas esas cosas que los partidos han implementado, ¿no? Para darle la vuelta a las cuotas, ¿no? O sea, al grado de que ahora sí, hasta que reformaron esto de transversalizar la paridad, entonces estamos empezando a ver efectos descriptivos, ¿no? Y un poco
No sé cómo ve usted, ¿no? Pero a veces cuando mencionan que las mujeres están llegando a los puestos de representación, pero no están haciendo nada, también un poco se deja de lado que también tenemos representantes hombres y que a veces se les pide más a las mujeres que están llegando a los puestos de representación, ¿no? No solo que cubran estos perfiles de quién va a llegar, no solo que demuestren todo el tiempo que son capaces, no solamente que trabajen el doble o el triple. Y aquí un dato, ¿no? Por ejemplo, yo hice, o sea, entre mi ejercicio de tesis, lo que encontré es que las mujeres en el Congreso, las mujeres de los diferentes partidos políticos sostienen el trabajo legislativo y son menos. No solamente son menos, no están en los puestos de toma de decisiones, ¿no? O sea, todos los que son líderes de bancada, líderes de las diferentes comisiones importantes, las duras, son ellos, pero quienes sostienen el trabajo son ellas, aunque no estén visibilizadas y aunque no tengan poder, ¿no? En este sentido, o sea, regreso, ¿no? Mucho se les pide más a las representantes mujeres, porque, como eres mujer y como entraste con cuota, órale, te toca el doble o el triple de trabajo, ¿no? Cuando en realidad nuestros representantes hombres también tendrían que ver por los derechos y para garantizar y proteger los derechos de las mujeres, porque en realidad cuando votamos no es que votemos en distritos separatistas, ¿no? No es que solo las mujeres estén votando a las mujeres o que solo los hombres hayan votado a los hombres, ¿no? En realidad a veces es una cuestión que se trasciende al género, ¿no? Más bien votamos de diferentes formas, ¿no? Que hay muchos estudios de comportamiento electoral, ¿no? Pero entre esos, pues entender que pues las mujeres no solamente están representando tampoco a las mujeres, aunque en teoría se espera que pues sí pongan los temas de las mujeres sobre la mesa, porque hay una acción afirmativa que está permitiendo que lleguen, ¿no? Pero es una discusión muy interesante y no sé, igual un poco preguntarle su opinión, ¿no? ¿Cómo ve el camino para la representación sustantiva después de que lleguemos a la descriptiva y que cubramos la simbólica, ¿no? Pues gracias, Ana, es verdad que plantea varios temas bastante interesantes. Yo creo que tiene razón cuando apunta famoso techo de cristal, ¿no? Que no solamente ocurre en México, sino en la mayoría de países, tanto en Europa como, ¿no?, en América Latina, ¿no?, y en otros continentes, aunque el Parlamento no tiene efectividad. Y es que, aunque hemos avanzado en el número, es decir, no en el número de mujeres elegidas, cuando llega y hablamos de puestos de responsabilidad, las mujeres son relegadas a un plano secundario. Entonces, evidentemente, eso no permite el avance. Es más, ya sabes que si, es decir, aquellas mujeres que se empeñan, evidentemente, lo que pasa que también plantea un tema por la representación, que se empeñan en defender, pues, los intereses de las mujeres incluso son estigmatizadas por sus propios compañeros, ¿no? Como diciendo, perdona la expresión, y hay estudios ya varios respecto, más muy buenos en Argentina, ¿no?, donde, no calificando la loca, ya está la loca, ya está la loca feminista, ¿no?, que es una forma, ¿no?, de desprestigiar la labor. Y dentro también dentro de la representación femenina, bueno, ya lo sabéis con el debate, que hay varias. Es un debate lo que plantea muy complejo. Pero ya sabéis qué significa que se dice primero por parte del sector que no todas las mujeres tenemos el mismo interés o los mismos intereses. Entonces es distinto definirlo. Cuestión muy distinta es que se adopten políticas que sean más favorables a los intereses de ellas, ¿no?, a los intereses de las mujeres. Y ahí, evidentemente, los estudios demuestran que muchas veces más importa la ideología del partido, ¿no?, sobre todo no es la misma labor de izquierda o de derecha, o de izquierda, ¿no?, progresista o conservador, que lo que podamos realizar. E incluso, fijaros, cuando ya tenemos alcanzado un determinado techo de cristal, y también se puede observar en muchos parlamentos nacionales, que también, como si nos centramos en tareas o en áreas propias de las mujeres, como puede ser educación, servicios sociales, etcétera, para huir de esa propia estimación que queda relegada a áreas, ¿no?, de gestión femenina, también las mujeres reaccionan como diciendo, ¿no?, o ¿qué está pasando? Yo quiero áreas de gestión tradicionalmente masculinas porque también podemos transformarlas, ¿no?, porque tenemos otras formas distintas de pensar. Y evidentemente, es decir, yo creo que la solución, porque aquí en la mayoría de países europeos, como, es decir, al contrario mucho de América Latina, aquí hay disciplina de voto. Es decir, que todos los diputados, la mayoría de países europeos, todos los diputados votan con el partido. Luego, la lucha está precisamente por llegar a esos puestos directivos, de dirección del partido, porque es donde se toman las decisiones. Y simplemente en el Parlamento, no, es decir, no, el Parlamento en sí, el parlamentario, no tiene poder y eficacia nula, ¿no?
y tampoco el tema de no y de que quedan relegados. Entonces yo creo que evidentemente, de ahí por tanto muchas veces también se insiste que más que esto no solamente hay que introducir las cuotas de género, no solamente en las cámaras representativas, en los partidos, pero los puestos de dirección, ¿no? Para elegir a la ejecutiva, ¿no? Que es donde empieza a cambiar muchas veces la forma, ¿no? O se puede cambiar la forma de hacer política. No podría estar más de acuerdo. Y pues bueno, nuestro tiempo se está agotando, así que nada más que felicitar a la doctora y agradecerle por la conferencia. Ojalá se repita este ejercicio, ¿no? O sea, un coloquio tan grande como el que se está llevando a cabo, ¿no? Con su universidad, con su departamento. Pues muchas gracias. Y pues agradecerle también al público que está siguiendo la transmisión en el Facebook del Centro de Estudios Políticos. Posteriormente va a estar también la transmisión disponible en el YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así que pueden consultarla en cualquier momento. Y pues igual, nuevamente, pues además hacer la invitación a que se queden a la siguiente mesa. La siguiente mesa es avances, la siguiente mesa el día de hoy es mesa por el derecho a decidir. Van a haber muchos ponentes y van a poner el tema sobre la mesa. Sigan la transmisión, no dejen de seguir el coloquio y las próximas mesas que va a haber el resto del día de hoy, pero también el siguiente martes. Entonces, pues muchas gracias. Gracias a quienes nos están apoyando, a nuestra secretaria técnica Dafne Soberanes, al Centro de Estudios Políticos, al doctor Fernando Ayala Blanco, a la doctora de la Facultad de Ciencias Políticas, y pues bueno, hasta luego.